Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar ya. Ya dimos unos minutinos de cortesía, ya vamos a empezar con la charla que nos va a dar Gustavo, que no necesita presentaciones porque ya de sobra conocido por todos, pero ya lo que tiene ser cronista oficial, que de vez en cuando tiene que hacer estos trabajos de investigación en el Concello que bien vienen a todos para descubrir cosas que no conocemos. Hoy, dentro de estas jornadas de estudios locales, las 12ª, si no me equivoco, va a contarnos un poco sobre la sidra del Concello Grau, porque no sé vosotros, pero yo sí que soy de esas que pensaba Grau non é Concello sidrero. Vas para Cuenca, vas para el Oriente y vas para Xixón y parece que todos son sidrerías y todos son xente tomando sidra por todos lados, pero aquí, pues, al menos ahora, na actualidad, parece que non é tan habitual velo. Entonces, yo Gustavo el que porque yo no sé nada tampoco prácticamente de este trabajo que hizo, entonces va a contarnos un poco a todos si de verdad lo que pensamos, que Grau non é Concello sidrero, o si lo fue al menos en su día, los llagares que hubo y a todo un poco. Otra curiosidad que yo tengo también, y que ya ahí voy a hacer la pregunta porque igual la tienen preparada y sino que nos la cuente, y esta charla surgió un poco a través de el intentar declarar la sidra como patrimonio de la humanidad o surgió porque sí. Lo único que sé es que descubrió muchas cosas que no sabía, ni él ni seguramente muchos de nosotros, ya que llevó mucho tiempo, pero que prestó mucho para hacer este trabajo. Y ahora más, solo aprovechando ya que estamos aquí y hay bastante gente, contaros que hoy arrancamos un poco el programa navideño, que ya veréis un poco las calles de Grau allumadas, y a nada, que mañana tenemos aquí mismo a las 7:30 la presentación del disco recopilatorio de los Archiduques, y ya tenemos a Paco Clavel con nosotros, que va a estar aquí, y luego va a estar a las 9 en el BO2 dando un guateque sesentero. Y bueno, nada, el programa tenéislo tanto en la web como en las redes sociales, ya en los bares de la villa, y nada, animamos a todos a participar en todas las actividades que hay. Y nada más, deixo-vos con el cronista oficial que nos cuente un poco sobre la sidra en el Concello. Bueno, gracias a Elsa por la presentación, gracias a todos vosotros por estar aquí. Y ya que me haces una pregunta, pues sí, te contesto que sí, que esta charla surge un poco a raíz de la pretensión de que se declare la cultura sidrera patrimonio de la humanidad. Bueno, para ser más exactos, surge de uno de esos encargos que te hacen, que a veces la gente te pide cosas y da la sensación de que te están haciendo un favor. Pues la Asociación Amigos de Grau tuvo la gentileza de decirme: ¿por qué no escribes algo sobre la cultura sidrera de Grau para la revista? Un par de folios. Un par de folios. Pues el par de folios se convirtieron en 4, los 4 en 8, los 8 en 16, los 16 en 32, y como soy de letras, creció mucho más la cosa. Porque realmente sí que hay bastante que contar en cuanto a la cultura sidrera o la historia de la sidra en el concejo. Y bueno, voy a empezar. Parece que siempre que damos una charla en Grau hay que, además ya que tenemos la cita, empezar con una cita de don Valentín Andrés Álvarez, que dice eso que veis ahí: si por la manzana perdimos el paraíso, por la sidra volveríamos a él. Bueno, ya sabéis que la sidra es uno de los símbolos de Asturias, nuestra bebida regional por excelencia. Además, la cultura sidrera tiene muchas dimensiones y una evidente importancia
histórica, social, simbólica, identitaria para Asturias. Pero, ¿qué podemos decir en el caso concreto del Grao? Como preguntaba, ¿somos un concejo sidrero? ¿Lo fuimos? ¿Qué importancia tuvo en el pasado o tiene actualmente en el concejo la sidra? Bueno, para responder a estas preguntas, las más antiguas, las más históricas, echamos mano o anduve mirando en la toponimia que se conserva en todo el concejo, de la documentación que todavía existe en el Archivo Histórico Municipal. Sabéis que lo lamentable del Archivo Histórico de Grao es que quemó y se conserva la documentación que se conserva. Y luego también de la bibliografía que existe. Hay mucha bibliografía sobre la sidra en Asturias, pero no tanta o ninguna sobre la sidra concretamente en el concejo del Grao. Luego, pues para conocer cosas más cercanas, he tenido la suerte de contar con unos cuantos informantes. El que diga que hace un trabajo de investigación solo, miente. La gente te aporta lo que puede y más, y luego al final agradeceré pues esas colaboraciones. Y luego pues también se conservan vestigios de antiguos yagares, bueno, en fin. Lo que sí tengo que deciros es que al principio, efectivamente, creía que este puzzle de la sidra en Grao iba a ser un puzzle de pocas piezas. No ha sido así, por suerte. Más es un puzzle en cierto modo difícil. Algunas piezas se encajaron perfectamente y otras todavía estoy en ello. Y me temo que algunas, lamentablemente, como en todo estudio histórico, han desaparecido para siempre esas piezas. O por lo menos yo no he conseguido encontrarlas ni encajarlas siguiendo con la metáfora en este puzzle. En todo caso, espero que este puzzle que armo y que os presento hoy pues nos sirva para tener una imagen o una aproximación a lo que fue la historia de la sidra en el concejo. ¿Por qué lo llamo una aproximación a la charla? Porque realmente estáis aquí como conejillos de indias. No os estoy insultando. Lo que quiero deciros es que yo ya tengo claro que voy a hacer un estudio, un libro, ya tengo bastante material sobre la sidra en Grao. Lo voy a escribir, otra cosa es que se publique, pero bueno, escribir ya estoy en ello. Entonces, yo entiendo que antes de poner en negro sobre blanco, antes de escribir esa historia, la mejor forma de testar el estudio que estoy haciendo es lo que estoy haciendo hoy. Es ofrecer cómo llevo la cosa, por dónde voy, para que en esta charla surjan, yo creo que bastantes, o a raíz de esta charla, otros días, surjan aportaciones, surjan también comentarios, que van a ser todos muy bien recibidos, para bien o para mal. Para eso es esto, para testar un poco lo que yo tengo hasta ahora recogido. Si aparecen fotos, si aparece información, lo dicho, será muy bien recibida y agradecida. Pero bueno, vamos concretando. ¿De qué quiero hablar concretamente hoy? Sí, de la sidra en Grao. Pero básicamente, y como digo, por cuestiones de espacio y de tiempo, quiero entreteneros una hora, no más, voy a hablar de los aspectos más particulares y más específicos de la historia de la sidra en nuestro concejo. Sobre todo de los fabricantes, de los yagares y de la sidrería que tuvimos en Grao. Me temo que dejo fuera, por razones, como digo, de espacio y de tiempo, por no alargarme en exceso, aspectos tanto más interesantes, pero más comunes para toda Asturias, como son los procesos, la materia prima, es decir, la manzana, materiales, herramientas, trabajos de fabricación de la sidra, aspectos también sociales, culturales y festivos de la cultura sidrera. Si hay libro, eso irá ahí también en el libro. En todo caso, ¿qué es lo que quiero contaros hoy? Bueno, quiero hablar, como digo, de la sidra en Grao. Y quiero hacerlo a través, ahí vemos unas cuantas fotos sacados de varios libros de Pepe Areces, de la Asociación AFAI, de moscones, pues escanciando,
bebiendo sidra, tanto en romerías como en llagares. Y lo que quiero contaros, lo voy a hacer una aproximación a través de esos apartados que veis ahí. Primero voy a hablaros un poco de la toponimia, yo creo que es fundamental. De las referencias históricas que tenemos hasta el siglo XIX sobre la sidra en grau. De un llagar muy significativo, como es el del Museo Etnográfico, como digo, un ejemplo de lo que era el llagar particular. Un llagar muy significativo, muy importante, muy grande, de casa buena, pero bueno, un ejemplo de llagar particular. Voy a hablaros también de la sidra en grau a principios del siglo XX, de los llagares de Espicha, sobre todo del Infierno, de Casa Sindo, pero también de otros fabricantes de sidra que hubo hasta mediados del siglo XX, otras sidrerías históricas, de la Reina de Asturias, la sidra champanada de grau, algunas conclusiones de la sidra en grau hoy. Y entremos en materia de una vez, vamos con los nombres, con la toponimia. Bueno, a pesar de la riqueza manzanera que tiene Asturias, García Arias, por ejemplo, señala con razón que es curioso que no hay mucha toponimia, muchos nombres del lugar relacionados con la expresión manzana o mazana en asturiano. Y la explicación que nos da la vais a entender perfectamente, es que la base etimológica que se generalizó deriva de poma o de pomo, árbol frutal, y su derivado en asturiano manzano, pumar, manzano, bueno. Perfecto Rodríguez estudió la documentación medieval asturiana y concretamente las referencias que hay a la manzana y a la sidra en toda la documentación que se conserva. Y nos dice que hasta el siglo VIII y IX aún se establecía en esta documentación medieval diferencia entre manzanas y pomares. Pero a partir del siglo X, a principios del siglo X, pumar o pomar ya eran sinónimos de manzana, de manzanar, etc. Después del año 903, pumar ya quiere decir manzana en la documentación medieval, ya no es la fruta en general o los árboles frutales en general. Bueno, pues nada, topónimos como Pumarada, Pumariega, Pumareda aluden a lugares poblados de pumares o lo que es lo mismo de manzanares. Sin embargo, García Arias nos advierte que lugares conocidos como Pumarín, por ejemplo, en algún caso pueden ser diminutivos de pumar, como nos daría a entender, pero en otros provendría de nombres de persona, como nombres romanos o de origen como Pomarinus, Pomarius, Pomerius, el actual apellido Pumarino, por ejemplo. En todo caso, para saber cuándo vienen de uno o de otro, pues nada, también viendo un poco dónde estamos, si hay restos todavía de pumares, etc., puede darnos pistas. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con los nombres del lugar que conservan o que utilizan el topónimo, el nombre llagar. Muchas veces hacen referencia a llagares, de vino, de sidra, de lo que sea, pero otras veces derivan del lacum, es decir, lugares encharcados, como lago. Lo mismo, sabiendo un poco de historia, preguntando a la gente, ¿aquí hay un llagar? Bueno, puede haberse perdido la memoria, podemos saber de dónde viene. En todo caso, como veis ahí, en grau, tenemos un toponimia abundante, como la aldea de Pumarín, en la parroquia de Coalla, el barrio de la Pumariega en Ambás, una de cuyas casas llaman precisamente Cal Llagar. Tenemos también el topónimo El Llagar en Villamarín. Hay un molín en Vega Peridiello que denominan El Llagar, y a buen seguro que los aquí presentes conocerán más de una finca, más de algún prado, con el nombre de Pumarada o similar. Hay unos cuantos ejemplos que, bueno, la verdad que como veis ahí, los fui sacando, y sobre todo de la toponimia de la Academia de la Lengua Asturiana. La Pumarada en la Mortera, la Pomar en Rañeces, hay muchos pumares en Panicera, bueno, lo podéis ver ahí un poco. Unos cuantos praos con el nombre de la Pumarada, por ejemplo, en Coalla, en Bayo, en Las Cortes, la Riestre en Sama de Grau, la Artaosa, bueno,
también San Pelayo de Arriba, Pumarada en Villota, bueno, lo veis ahí un poco. También hay el Pumarín en Dorou, entre Dorou, Tresmuria y la Vega, en Sama, las Casas del Monte en Villagarcía, en San Pelayo Sierra, la Pumariega en Pando. Hay muchas referencias a Pumar, como veis, en la toponimia de nuestro concejo. Y también hay algún prado denominado el Llagar, como uno que hay en Sama. Son unos cuantos ejemplos y testimonios de que en Grau hubo, como digo, bastantes pumaradas y algunos llagares que perviven en nuestra toponimia. Pero vamos a rebuscar también entre la documentación, entre los papeles viejos. Antes de centrarme un poco en referencias concretas de Grau, sí que quiero ir muy atrás hasta Estrabón, que nos contaba ya que antes de la llegada de los romanos, los montañeses del norte de la península, los astures, bebían ya citos, ya que el vino escaseaba en esa zona y cuando lo tenían lo consumían enseguida en grandes festines familiares. Hay cierto debate entre los especialistas si este citos es la actual sidra o algo parecido a la sidra, y hay consenso casi de que sí, de que es probablemente algo parecido o lo que es la sidra ahora, manzana hecha alcohol, bueno, fermentada y eso. La importancia de la sidra y el vino en la Edad Media asturiana es muy importante. En la documentación que se conserva aparecen repetidamente menciones a los pumares, a la sidra. También es cierto que a las viñas y al vino. Perfecto Rodríguez, que lo mencioné antes, hizo un estudio muy potente sobre este tema y, como digo, se repite habitualmente referencias a la sidra y a los pomares. Y Grau es una sección, por ejemplo, ese documento que, bueno, resumo ahí un poco, es del 5 de febrero del año 1951 y es una donación a la iglesia de San Miguel de Rodiles. Pone que es en el Valle de Salcedo. Bueno, lo del Valle de Salcedo es probablemente porque hace referencia a que los bienes que tenía el presbítero Ledantius en Cubia. Incluye terras, pomíferis, víneas, casas, cupas, barricas, cubas, hórreos, y también habla de lagare. Con lo cual, Grau no es ajeno a esa documentación medieval con estas menciones. Es interesante también, por supuesto, siempre se cita el catastro del Marqués de la Ensenada, del año 1752. Xavier Fernández García lo transcribió en la publicación Viejo Cubia, lo que hace referencia a la jurisdicción de Peñaflor. Sabéis que este catastro es una serie de preguntas sobre todo producción, tierras, bueno, da mucha información y es muy interesante. Y en las respuestas estas, por ejemplo, de Peñaflor, es interesante porque en un momento dado, como no pueden especificar más, dicen, bueno, los manzanares y los perales en Peñaflor darían como 37 pies más o menos de manzanares, como 50 de perales. Llama la atención que había más producción de perales que de manzanares, pero también, vosotros algunos lo sabéis, no era habitual antes también que se hiciera una especie de sidra, por ejemplo, de perada. Bien, lo que dice también interesante es que en Peñaflor concretamente no se hacía sidra en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, lo dicen tal cual. El fruto, las manzanas y las peras, dice que se vendían en la ciudad de Oviedo y en la villa de Grau, se vendían. Tampoco las ordenanzas del concejo del año 1779, que las tenemos, la pena es que no están completas, nos las relata un poco extractadas Álvaro Fernández Miranda en su libro Grau y su concejo, pero llama la atención que habla repetidamente de que si la producción de vino, que si las viñas, y sorprende que no nos hable de sidra. Que sea tan prolijo, que repita tantas veces referencias al vino y a las viñas y no a la sidra, quiere decir que no había sidra. A lo mejor lo que pretendía era incentivar la producción de vino. En todo caso, como digo, no hay que sacar conjeturas rápidas
porque son unas ordenanzas que no nos las publica enteras don Álvaro Fernández Miranda, sino extractadas. De nuevo, como digo, este libro, Grao y su concejo, ya un poco más adelante, a principios del siglo, en las primeras décadas del siglo XIX, sí que nos habla y nos da muchas pistas sobre la sidra en el concejo. Ese cuadro que os enseño ahí, que yo creo que es muy interesante, nos cuenta los ingresos que tenía la villa en el año 1800. Y yo creo que es, bueno, aparte de los impuestos del millón, de la alcaba, que ya veis que tienen, bueno, son las cifras importantes, aparte de la carne, no sé si os fijáis que la sidra reporta al municipio 270 reales, que si lo comparáis con otras cifras, no son baladís. En el mercado eran 200, por ejemplo. Bien es cierto que al final, las flores, las dos flores, por alquilar ahí los sitios en la plaza, sí que dan otros 250 reales. Pero mira, comparar, por ejemplo, los 270 reales de la sidra con los 200 de la lana, el lino eran 205, los pellejos y curtidos eran 235, una cantidad todavía inferior a la sidra. En fin, que el impuesto de la sidra era importante. Más cosas que nos cuenta Álvaro Fernández Miranda en 1806, por ejemplo, nos dice que los comisarios de las juntas vecinales, en lugar de sacar a subasta estos impuestos sobre la sidra, deciden administrarlos directamente, por entender que era lo más útil y beneficioso a la villa, y a los efectos designan a un comisario para que, acompañado del escribano, recorra las distintas bodegas y oficinas del pueblo donde se vende sidra, recuente las pipas y advierta a los vendedores de lo resuelto. Y allá fue el noble comisario, dice Álvaro Fernández, recorriendo chiles y tabernas, contando y recontando los toneles que había. También nos cuenta que durante la Guerra de Independencia, pues 1808, 1809, el cuartillo de sidra se pagaba en Grao, concretamente en Grao 24 maravedís. En diciembre de 1824 se organiza un batallón de voluntarios realistas en Grao. Y los gastos que organizó esta creación, cuenta, sufragólos el municipio acudiendo a nuevos impuestos sobre el vino, sobre el aguardiente, sobre la sidra, sobre la carne. Y bueno, también nos cuenta vendiendo las paredes de una casa que se hallaba en el campo. El campo es el parque de arriba, lo que es ahora, bueno, donde está Casasindo. Más o menos eso era lo que llamaban el campo. Y al final esto dio 31.300 y pico reales para poder sufragar este gasto. También nos cuenta que en julio del año 1836, durante la guerra carlista, entró Espartero en Grao con 8.000 hombres. Se le tributó, cuenta, un afectuoso recibimiento. No sigo leyendo cosas porque son un poco machistas y como, sobre todo por parte de las mujeres, no sé lo que quiso decir, pero es lo que cuenta Álvaro Fernández Miranda, no lo cuento yo. Bueno, el resultado es que el general quiso pernoctar en Grao con estos 8.000 hombres y pidió, pues nada, al ayuntamiento que los alojara y que, bueno, les diera también manutención, no solo alojamiento. Y entonces cuenta Álvaro Fernández Miranda que el ayuntamiento les dio carne, pan, bacalao, maíz, y de beber lo que les dieron fue sidra. No les dieron ni agua, ni vino, ni otra cosa. Lo que les dieron fue sidra, que es una pista también de que, bueno, no era extraña la sidra en el concejo, ni mucho menos. Vamos a avanzar unos años hasta mediados del siglo XIX y el diccionario de Madoz, que dice literalmente que en Grao, que en el concejo, había elaboración de sidra. Cuenta muchas más cosas de las manzanas, etc. Pero bueno, él dice que en Grao se hacía sidra. En el año 1884, la Guía Industrial y Comercial de Asturias, y también en el año 93, el álbum anunciador, no nos hablan ni de llagareros ni de sidreros aquí en el concejo. Pero sabemos por otras fuentes que en el año 1894 vendía sidra en Grao este vecino que veis ahí, Pedro Álvarez Cueva. Esto es un extracto publicado en el boletín de la provincia,
del juzgado, un juicio verbal, en el que un tal don Pedro Álvarez Cueva, vecino de la villa, pide el pago o reclama el pago de 45 pesetas, que es el importe que pide por una pipa de sidra. Una pipa de sidra en Grau eran unos 450 litros, eran y son, bueno. En abril del año 1897, el Ayuntamiento de Grau también saca a subasta el tributo sobre la sidra. Por la cerveza, por la sidra y por el chacolí, lo saca a 2 pesetas los 100 litros. El vino, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para comparar, el vino lo saca por 12,50 los 100 litros. Y aunque me salte un poco el orden cronológico, es interesante quizá comparar con otro dato que tengo 25 años después, concretamente en el año 1922-1923, la tarifa que había también en el Ayuntamiento para el cobro de especies. Bueno, pues ahí nos dice, el vino alcanzaba ya las 10,90 pesetas, el chacolí 2,10, la cerveza 7,17, todo ello también por los 100 litros, y la sidra se pagaba a 5,21 céntimos, tenían que pagar, no pagaban, el impuesto era 5,21. Bueno, antes de que os aburra demasiado, quiero hablar, hacer un pequeño inciso, y antes de hablar de los industriales, de los fabricantes de sidra en Grau en el siglo XX, lo que me quiero es referir a los yagareros, a los yagares caseros o domésticos, a esta gente que hacía, todavía hoy se hace, sidra en casa, pero para los amigos, para consumir en casa, para socializar y para consumo propio. Los yagares tradicionales asturianos están, lo sabéis de sobra, completamente, normalmente fabricados en madera, y responden básicamente a 3 modelos. Quiero traer este dibujo concretamente, o los dibujos de Legazpi, bueno, porque acaba de fallecer no hace muchos meses, y bueno, él realmente pues tiene varios libros y varias ilustraciones concretamente sobre los yagares, y bueno, quise escoger concretamente las ilustraciones de Legazpi, que bueno, era vecino nuestro, vivía aquí en Salas. Un tipo era el yagar de apertón, el yagar que podía tener con, bueno, 1 o 2 fusos. Este es de 2, como veis. Este era más pequeño y más moderno. Los más antiguos y de mayor tamaño eran, por un lado, ese que veis ahí, el de Sobigaño tijera, y otro similar, el de Sobigaño tijera, lo que tiene son dos vigas, como veis, ¿vale? Y otro, que es más habitual en la zona de Grau, que es el de pesa. Que lo que hay es una gran piedra que hace contrapeso. Luego hablaremos más de ello. Solo quería enseñaroslo porque luego vamos a hablar de tipos de yagares y para que los veáis. Bueno, estas prensas, estos yagares se instalan en edificios, como bien sabéis, que reciben también el nombre de yagar. Tiene sólidos normalmente muros de piedra, la cubierta de teja y normalmente una orientación que garantice mantener una temperatura y una humedad idóneas para la sidra. Aún se conservan vestigios de bastantes yagares, o al menos unos cuantos yagares históricos, no modernos, en la zona que estamos hablando, en la zona de Grau. Las 3 fotos, estas 3, es la casa del Car Yagar en Ambas. La otra foto que veis, ya veis detrás, es en el Meisón. También hubo yagares, concretamente de pesa, en Casa Folguera, en San Pelayo, Somines, en la Campona de Peñaflor. También hubo yagares en el Portal de Anzo, en Cal Cuerdo de Santa María, en Coalla, en Cal Molinero, en Santianes, concretamente era propiedad de Casa Carlos, aunque estaba situado físicamente en Casa Riestro. De este es una pena porque se transformó y se perdió hace como 70 años. Bueno, hay muchos más ejemplos. Aquí vemos en Villandás también, todavía veis, se conserva fuera un tonel, bueno. Pero vamos a centrarnos, o quiero centrarme, en el excepcional yagar de pesa que forma parte de la colección del Museo Etnográfico y que lo adquirió el Ayuntamiento en el año 84. Se instaló también en ese año 84 aquí, en la Casa de la Cultura, en la planta baja.
Y es un llagar, como veis, de pesa. Este dibujo que vemos aquí es propiedad del museo, lo hicieron en el museo, en la época se habían hecho hasta pegatinas. Esta es una foto, pues nada, reciente, hecha apenas el año pasado. Y como digo, es un llagar de mucho interés. Además aparece repetidamente fotografiado o incluso dibujado en muchas publicaciones que hay sobre la sidra, sobre la etnografía asturiana, pero no aportan información sobre este llagar. Por ello, y para conocer un poco su historia y su periplo, eché un poco mano de la documentación que se conserva en el Museo Etnográfico, a reseñas también de periódico de la época, de cuando lo compró el ayuntamiento, y a informantes, algunos de ellos aquí en la sala. Este llagar podría datar de finales del siglo XVIII, era propiedad de los marqueses de Ferrara y estaba originariamente en el Palacio de Báscoles. Hacia el año 1907 lo compraron los vecinos de San Pelayo Sierra y allí mallaba todo el pueblo junto. Este último, de mallar todos juntos, era bastante habitual, que aunque fuera propiedad de un vecino o de un particular, que fuera utilizado por el resto de vecinos de la parroquia o del pueblo. Se pagaba la maquila o simplemente se hacía un mallado conjunto y se repartía la sidra. Ya en San Pelayo Sierra se instaló bajo una panera, pero como era muy grande, muy ancho, y no les cogía bien el espacio nuevo donde se instaló, le quitaron unos tablones. A pesar de ello, sigue siendo un llagar enorme y espectacular, con más de 6 toneladas de peso. La masera o camarao, alcanza 2.000 kilos aproximadamente y casi 4,5 metros, mientras que su viga pesa unos 1.500 kilos, la viga, y un largo aproximado de 7,40 metros. El grosor de la viga oscila entre los 50 y los 70 centímetros. Y la piedra de contrapeso, unos 1.000 kilos. De una prensada, contaban en la voz de Asturias de la época, decían los de San Pelayo Sierra, hacía unas 12 toneladas de manzana. Y dependiendo de las prensadas y del tipo de manzana y tal, podía dar hasta 6.750 litros de sidra. Unas 15 pipas, que como ya vimos antes, son cada pipa unos 450 litros. Y llegaban a hacerse en el pueblo, en la parroquia, hasta 100 pipas. Lo que tenemos aquí, esta imagen, está construido todo en roble y con azuela, pero lo que vemos aquí tiene su interés porque es lo que llaman el pinganexo, que hay dos. Son los dos orificios por los que salía el zumo, por los que salía el líquido, la sidra. Y como veis están los dos tallados. Se dice en la bibliografía que son dos cabezas zoomórficas. Hombre, yo la nariz y las orejas que tienen me parecen más bien antropomórficas. Y un paisano, no ni un perro ni un gato. Pero para mí y un paisano. Además son muy similares, por ejemplo, a las tallas que se hacen en las cabezas de los liños de algunos hornos y paneras. Bueno, como ya dijimos, este llagar lo compró el ayuntamiento, lo adquirió en el año 84 por 200.000 pesetas. Y el lote incluía también una serie de mazos, también una duerna, tinas. Todo eso está, como veis, actualmente en el Museo Etnográfico. También hay que decir que el artículo del periódico de la época advertía de una cosa que yo desconocía, y era que antes de que lo comprara el ayuntamiento, lo había querido comprar el Ministerio de Información y Turismo para llevarlo a Madrid y exponerlo en Madrid. Afortunadamente estuvo un poco listo el ayuntamiento y ahora forma parte del patrimonio de todos los moscones como una de las piezas más emblemáticas, sin duda, del Museo Etnográfico. Bueno, vamos a hablar ahora de la sidra. Esto no quiero que lo veáis todavía. Vamos a hablar ahora ya de donde hay más información, que es la sidra a principios del siglo XX, a partir del siglo XX.
Lo primero que, ya no vuelvo luego más a Álvaro Fernández Miranda, pero bueno, y el libro que tenemos sobre Grau, algún día se escribirá otro, ya veremos, otro de conjunto, hay muchos, pero quiero decir, otro que hable de... Voy a volver a hacer mención a Álvaro Fernández Miranda, por última vez. Lo escribió, como sabéis, Grau y su concejo en 1907, y dice, de esa época, del año 1907, que era de escasa entidad la elaboración de sidra en Grau. En otro apartado que dedica a pesos y medidas, lo que nos dice era que en Grau, bueno, como en todas Asturias, se mide la sidra por pipas, y que cada pipa en Grau daba unas 600 botellas y cada botella era de 20 onzas. En Grau también, os digo, como ya os dije antes, que cada pipa eran unos 450 litros. ¿Por qué digo lo de Grau? Porque ya sabéis que con los pesos y medidas tradicionales cambiaban de concejo. Lo que os traigo aquí es concretamente las equivalencias de la medida de sidra en Grau y otros concejos, que a lo mejor en otros era distinto. Es una recopilación que hizo Pérez de Castro en su publicación Pesos y medidas populares en Asturias. Y, como veis, o bueno, os lo resumo, está ahí abajo, básicamente es eso, una pipa de sidra en Grau, eran 450 litros. Y eso equivalía a 25 cántaras, a 625 cuartillos de 24 onzas. Bien, y una cántara en Grau, y en otros concejos, como veis ahí, eran 18 litros, 25 cuartillos de 24 onzas. Y un cuartillo, 0,720 litros. Bueno, Fernández Miranda también escribe en otro apartado de su libro, y lo voy a leer literalmente: la fabricación de la sidra, como la producción de la manzana, es muy inferior a la de otros concejos de Asturias, aunque una y otra tienden a aumentar visiblemente. Fabrícase la sidra en porción de llagares esparcidos por la comarca, y no bastando para el consumo de la misma, tiene necesariamente que importarse mucho de aquel líquido. ¿Con qué concejo nos está comparando don Álvaro Fernández Miranda? Porque si nos comparara con los concejos sidreros del oriente y del centro, como Gijón, como Villaviciosa, pues normal. ¿O era que bebíamos mucha sidra en Grau y por eso había que importar? Vamos poco a poco. Porque una versión muy distinta nos cuenta el maestro de origen leonés José Bordero Chamorro en un álbum comercial que le sonará, que publicó en el año 24. Al dar cifras de las exportaciones, por ejemplo, locales, las exportaciones de Grau a través del ferrocarril, destaca sobre todo la exportación de ganado vacuno. Pero también señala la importancia del movimiento comercial en ese año 24 del ganado porcino, de la madera, de la sidra y de los frutos del país. Este álbum comercial publica también una lista de los industriales del concejo, por sectores, donde aparece en el año 24 una fábrica de sidra champán en San Pelayo, hablaremos de ella luego, y 3 sidrerías a nombre de Carlos González Gil en la calle Díaz Miranda. Les adelanto que es la sidrería de los Calaviones o del Calavión, la sidrería de la viuda de Valentín García en el Recodo del Ayuntamiento, y otra sidrería a nombre de Hijos de Tarrazo, que es lógicamente Casa Tarrazo, y que estaba en lo que en aquella época se llamaba la calle Gumersindo Azcárate. Hoy es, o bueno, yo la conocí como Avenida de Galicia, y ahora, si no me equivoco, es la Díaz Miranda, ¿no? Sí. Flores Estrada. Vale, muy bien, ¿no? Primera aportación. También sorprende que, por ejemplo, sidrerías míticas como El Infierno o Casa Sindo o Pepe el Bueno, a las que luego nos referiremos más en profundidad, no aparecen en esta guía catalogadas como tales, como sidrerías, sino como tabernas, las dos primeras, incluso una como café. Bueno, ya veremos luego que las catalogaciones, los epígrafes son muy relativos. Y finalmente, en otro apartado, nos dice que gozan de gran fama las fábricas de sidra cuya elaboración supera en calidad a todas las de la provincia.
O sea, como veis, una versión completamente distinta a la que nos daba en 1907 Álvaro Fernández Miranda. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Con la del escritor local Fernández Miranda? ¿Con la del maestro foráneo, no era de Grao, Gordero Chamorro? ¿O es que cambió tanto el panorama de 1907 a 1924? Bueno, vamos a completar un poco este panorama. Utilizando como fuente, esto tengo que agradecérselo a José Álvarez San Miguel por facilitarme estas referencias y otra información. Estos anuarios comerciales de Riera se publicaron a principios de siglo, del año 1901 a 1910, y encontramos todos esos fabricantes de sidra, fabricantes ya de sidra en Grao. No nos especifica si es en Grao Villa, si es en Grao Concejo, pero bueno, unos cuantos nombres ya nos suenan. Braulio Flórez y Bernardo Flórez Burier es el infierno, la última referencia que veis ahí. José María Areces, luego hablaré de él, por ejemplo, José María Areces. Y Plácido Gurdiel, igual lo saben ustedes, yo creo que era el padre de Bernardo Gurdiel. Que por cierto, bueno, luego lo veremos. Bernardo Gurdiel también era fabricante de sidra, el cura. Lo veremos luego. Tenemos también informaciones sueltas, también le agradezco a Emilio que me haya facilitado estos ejemplares, que hayan digitalizado y transcrito estos ejemplares de La Justicia, que era un periódico local que se publicó en la década de 1910. Bueno, este periódico de La Justicia, este semanario republicano, aparecen varias referencias a sidrerías y a la sidra en Grao. Comenzamos, por ejemplo, con una referencia de diciembre del año 11, que informa que el Pleno del Ayuntamiento de Grao aprobó gravar con 25 pesetas cada pipa de sidra que se fabricase o que se introdujera en el concejo de Grao. Luego es interesante también un anuncio que ven ahí, este de aquí del medio. Es un anuncio publicado en el 27 del 11 de 1910, ya ven que pone grandes viveros en Grao. Más adelante dice, se venden semillas de todas clases, especialidad en manzanos de sidra. También en diciembre del 11 aparece, y luego también en enero del año siguiente, estos dos anuncios, dirigidos, como veis, a los taberneros. La conocida fábrica de vidrio Gijón Industrial ha establecido en esta villa un depósito de botellas del modelo corriente para el envase de sidra. Quienes precisen de dicho artículo pueden dirigirse a don Antonio G. Fernández en la calle Suárez Inclán. Yo creo que es significativo que esta fábrica gijonesa tuviera aquí una delegación vendiendo envases de botella. Esta Gijón Industrial fue una vidriera, como digo, que estuvo en el barrio de la Calzada de Gijón, y desde el año 1900, creo recordar, y que, bueno, luego cerró aproximadamente en 1913, pero que vuelve a abrir en el año 1915 con el nombre de Gijón Fabril, que ya les sonará más a ustedes. Este otro artículo que hay aquí, está muy pequeña la letra, es de abril del año 12 y habla de la primera flor de Grao. Es muy largo, pero voy a leerles unos pequeños extractos que habla de la sidra aquí en la villa. Al principio comienza, fondas, cafés y puestos de bebidas rebosan de público. Y el stock de sidra principalmente sufre una depresión que causa asombro a los mismos taberneros. Más adelante dice, habla de las sidrerías, menciona los exquisitos, está por aquí más o menos, los exquisitos caldos del infierno, del Llagarón, de la Cuadrona, del Vaticano o de Tarrazo. Y luego ya en el último párrafo dice, de los contingentes de foráneos, el más numeroso que vino a Grao, se refiere, fue el de Oviedo. Tiene mucho predicamento nuestro pueblo entre los alegres vecinos de la ciudad de Donfruela, principalmente la sidra. Bueno, los libros de altas también, que se conservan en el archivo histórico del ayuntamiento, los libros de altas industriales,
También nos dan pistas de fabricantes y vendedores de sidra en la década de 1910 a 1920. En el libro de actas, por ejemplo, aparece César Vigil, el del Calabión, aparece como vendedor de sidra, como digo, en 1912. En septiembre del 13, en el libro de actas, aparece ya como dado de alta la fábrica de sidra champanada que tenía en el Rellán don Manuel Fernández Miranda. Hablaré del después. En febrero del 15, el que aparece produciendo 19.200 litros de sidra es Lorenzo Fernández, también hablaremos de él. Y en noviembre del 23, el que aparece en este libro de altas industriales es Ciro Pérez Fernández en las dos vías, que producía 25.000 litros de sidra. Hablo de unas cantidades relativamente importantes, comparados con otros libros, por ejemplo, claro, en Noreña hay unos cuantos, o había por estas épocas otros cuantos llagares y sidreros, pero ninguno pasaba de los 10.000 litros de producción. Aquí ya veis que estamos hablando de 25.000 litros, de casi 20.000, y luego daré más datos. También en el libro de bajas industriales, en enero del año 13, aparece un fabricante de sidra, Antonio Flórez. En diciembre del 14, Bernardo Bourdieu. Hombre, el cura, ¿vale? Pues produjo nada menos, no estoy hablando de gente que hacía sidra para consumo propio, sino que están dados de alta industrial. O sea, vendían sidra, fabricaban sidra, eran industriales de sidra. Bueno, pues Bernardo Bourdieu en el año 14 produjo 19.200 litros, por los que tributó 107,14 pesetas. Bueno, en el año 15 tenemos a Luis García, también en el año 15 Ramón Flórez, que hace 10.000 litros, y Francisco Suárez, que hace un poco menos, 4.000. En diciembre del 18 ya habla de 4 fábricas de sidra en grado. La de Bernardo Flórez, el infierno, Gumersindo Areces, Casa Sindo, Emilio Tarrazo y José Álvarez, que yo creo que era José Álvarez Conchán, ya nos veremos después también. En el año 24 aparece Álvaro Menéndez Cienfuegos, que se da de baja como vendedor de sidra. En el 24, Emilio Tarrazo. Ojo, este Emilio Tarrazo no lo confundamos con su primo Juan Tarrazo, ¿eh? Emilio Tarrazo tuvo sidrería en la actual avenida Villavella. Luego hablaré también de Emilio Tarrazo. Y ya así en el 25 sí que aparece Casa Tarrazo, la que nosotros ya conocimos como Casa Tarrazo, en la Cruz, lo que luego fue la sidrería Evia. Perdón, les aburro mucho. Lo voy a apostar por Velita. Bueno, voy a saltar un poco porque sí que quiero hablarles ahora a continuación, porque además del llagar doméstico sin fines comerciales y el llagar industrial con licencia de fabricación y comercialización, tenemos el llagar de espicha, ¿no? El llagar de espicha, que está a medio camino entre el chigre y la empresa fabricante, porque vendía lo que fabricaba in situ, por eso se llama llagar de espicha. En la villa hubo varios de estos llagares de espicha, y voy a hablar primeramente y sobre todo de 2, porque son probablemente los más apreciados y recordados, porque tuvieron, sobre todo el infierno, más larga trayectoria, pero también porque son de los que más información tengo. Vale, son el infierno, que ya antes, ahí vemos el llagar de apretón y todas las barricas, pipas, bocados, bueno, del infierno, que bueno, el infierno no solo es la sidrería más longeva y más famosa de la historia de Grao, sino uno de los lugares probablemente más emblemáticos y queridos por los moscones. Yo cuando era crío, el colmo de Grao era que teníamos el infierno al lado de la iglesia. Más o menos por Semana Santa era cuando dos voladores anunciaban las espichas del llagar, momento en el que abrían las barricas y se vendía la sidra por pulinos. Por cierto, en el infierno tiraban 2 voladores y en Casa Sindo tiraban 1. Y en el llagar de Siro que había en las 2 vías
pues debían de tirar 3, y luego había otro que no supieron decirme muy bien, que probablemente fuera el Llagarón, que tiraba 4, de forma que la gente sabía, solo con el sonido, uy, está espichando Sindo, está espichando el Llagarón, está espichando el infierno, según los voladores que tiraban. El infierno lo fundó en el siglo XIX Braulio Flórez como Llagar Sidrería con producción propia. A Braulio le siguió al frente del negocio su vida y luego su hijo Bernardo Flórez González. Bueno, es decir, Bernardo Flórez, todo el mundo lo llamaba, y lo sabéis de sobra, Burié. Al jubilarse Burié, murió sin descendencia directa, por aquí hay familia que agradezco su presencia hoy aquí. Lo cierto es que le cedió el Llagar a su empleado, que ya lo tenía desde crío por allí, se lo cedió a Leuto, a Eleuterio Álvarez Sierra. Y desde el año 67 pasa a manos de Jesús Álvarez, hijo del anterior. Desde el año 82 lo regenta su viuda, Mari Carmen Alonso, y lo ayuda también Juan Carlos, su hijo. ¿Cuándo cerró el infierno? Os acordáis perfectamente, porque yo me acuerdo perfectamente. En el año 96, el 26 de agosto del 96. Es cierto que ya no hacía sidra desde el año 82, pero bueno, en ese año 96 cerró sus puertas definitivas, además, curiosamente, con la cena de la Peña Azul Moscona, que hay por aquí alguno del Oviedo, allí en el fondo sur, que tenía allí su sede en aquella época. Germán Arrabal, supongo que os acordéis de Germán, que no murió hace tanto, es un personaje interesante porque escribió unas memorias sobre Grao, que yo creo que escribió como 700, 800 páginas de recuerdos. Son inéditas, pero tuve la suerte de tener, tenía como varios tomos, y cayó en mis manos un tomo dedicado al comercio de Grao. Y voy a leer lo que él hablaba, porque bueno, me parece interesante, sobre el infierno. Decía lo siguiente, Germán Arrabal: el local no era acogedor, sino más bien inhóspito, el sitio de no fácil acceso. Burié lo regía caprichosamente y era fama que no servía los platos que los clientes demandaban, sino los que imponía a modo de las lentejas. Ya sabéis aquello de que si quieres las tomas y si no las dejas. Bueno, pese a todo, la gente moscona, dice Arrabal, y forastera acudía aquí con la misma satisfacción, contento y agrado, como si en vez de ser el infierno se tratase del Edén, y tomaban las imposiciones de Burié jocosamente. Cuando desapareció el infierno, se fue con él una de las señas de identidad de nuestro pueblo. Por supuesto que sí, que se fue una de las señas de identidad. Lo recordáis, en el infierno, sobre todo en las décadas anteriores a los 50, había pipas, bocois, por todos los lados. Y espichaban, tú ibas un día y habría una pipa en un lado, otro día en otro, bueno, era una cosa extraordinaria. Me cuenta Balbina, que precisamente su abuelo, Jovino Barredo, era amigo íntimo de Burié, era un gran sidrero Jovino Barredo, y que eran ellos dos los que probaban un poco la sidra a ver si ya estaba a punto o había que dejar otros 15 días para espichar. Ya sabéis, en esta sidrería, en Sindo, en todas estas sidrerías, se espichaba desde la pipa en aquellos tiempos, había un vaso para todos los comensales. Me comentaba Lazcano que en Sindo debían de tener como mucho una decena de vasos de sidra y se compartían. Pasaba lo mismo en todas las sidrerías de Grao, los limpiaba Burié o tu pueblo Sindo los limpiaba un poco en el Val de Cín. El aspecto social del consumo de sidra. Aquí vemos una de las señas de identidad, sin duda, del infierno, la parra de... Mira, yo siempre me acordé, yo tuve la suerte de entrevistar en el año 96 a un emigrante de Grao, a Enrique Estrada, el Foño, que marchó con 14 años a Cuba. ¿Sabéis lo que hizo el Foño cuando volvió después de 60 años, en el año 96, a Grao? Fue ir al infierno. Él me contaba, yo es que tengo la frase, y dice que sobre todo que rememoraba o se acordaba de la parra del infierno. Había sido un recuerdo, me dice el Foño, había sido un recuerdo permanente, imborrable dentro de mi corazón. Y añadía, la quería yo tanto, se refiere a la parra,
como aquellos borrachines que la dormían bajo su sombra. Bueno, él se acordaba, y eso que marchó con 14 años. De hecho, una prueba de esta fama que tenía el infierno entre los emigrantes de Grau es que en el año 16 el Club Gradense de La Habana, del Centro Asturiano de La Habana, celebró una fiesta. Y bueno, ahí tenían un boletín del Centro Asturiano de La Habana. Y contaban en la reseña de la fiesta que lo primero que decían que el Club Gradense era el decano de los clubs del Centro Asturiano de La Habana, que había sido el primero en crearse. Bien. Y luego nos contaban, rememoraban cosas típicas de Grau, en este caso de la villa. Y lo que mencionaban era la flor, el parque de Pedregal, el parque de arriba, y precisamente el infierno, se acordaban del infierno. Y es interesante este artículo del año 16, porque nos dice, luego lo comentaré, tiempo, la cifra exacta en la que se tomó en el año 16 por primera vez la sidra champanada a la reina de Asturias en Cuba. Bueno, ¿cuánta sidra producía el infierno? Bueno, el infierno, ahí veis varias fotos que me cedió Fernando Fernández Arias. El infierno, esto ya es cuando se cerró, el infierno, yo creo que es interesante, producía en el año 25 litros, según la contribución industrial. La misma cantidad que en el año 42. En marzo del 28 declaran unas ventas de 7.384,50 pesetas de sidra. Bueno, y luego también hay un certificado de que el año 58, en el archivo histórico, hizo 8.925 litros de sidra. Lo que veis ahí son distintas imágenes, ya voy mal del tiempo, no me puedo parar mucho, de Burié, de Leuto, bueno, de gente que paraba en el infierno, y lo que veis abajo a la izquierda es un anuncio del año 24, cuando dice caldo, no hay caldo ni de pita ni de pescado, y es sidra, ¿vale? Y luego hay una cosa interesante, y era que embotellaban sidra, por supuesto, esto se ve un poco regular, pero es una tabla de una caja de sidra del infierno. Ahí pone más o menos el infierno, sidrería Grau. Esto pertenece a la colección particular que tiene Caborana, no sé si conocéis a Caborana, lo llaman Caborana, Luis, tiene una colección de lámparas de mina y temas de mina, pero entre otras cosas conserva todavía una tabla de una caja del infierno. El infierno vendía sidra para llevar para casa, botellas, eso sí. Tenías que llevar el casco vacío para que te dieran otro nuevo. Y vendía vinagre de sidra, vendía... en fin. Lo cierto es que hablar del infierno es hablar de un lugar de encuentro durante generaciones, ¿no? No me voy a parar mucho, pero sí decir que en el año 43 se supone que la Hermandad de Santiago y Santana se fundó en el infierno, en la sidrería del infierno. Se supone también... no, se supone no. Aquí venía gente de Oviedo, sobre todo, de las cuencas. Balbi me contó una cosa interesante. Venían cantantes, la vinculación entre la tonada y las sidrerías, lo sabéis de sobra. Y también en Grau. Venían desde la cuenca y desde Oviedo mucha gente por la sidra, afamada del infierno, pero también a oír cantar tonada porque venían a Grau los Tres Ases, venían a Grau Juanín de Mieres, estaba en Grau, por supuesto, el Polenchu, y estaba en Grau también Jovino Barredo, que aunque no le costaba arrancarse, fue muy famoso por cómo cantaba tonada, incluso ópera. También venían a Grau a tomar sidra, tenían fama de ello, la delantera mágica del Oviedo, Herrerita, Langa y Emilín. Sobre todo este último, Emilín, tenía mucha fama de sidrero. Y como digo, gente de la cuenca, bueno... Habláis del infierno en cualquier sitio de Asturias y todavía la recuerdan. Tengo aquí varias cosas, por ejemplo, recuerdos de Valentín Andrés, que le tocó la riada del río Martín del año 21, comiendo perdices en el infierno con Burié. Hay también referencias de un periodista que se llama Antonio Cabezas, que fue amigo de Valentín Andrés y que recuerda que venía a tertuliar con don Valentín Andrés a Grau, que iban a Pepe el Bueno, iban al infierno a tomar sidra y que allí hablaron o
conoció él, Antonio Cabezas, nada menos que, por ejemplo, a gente muy conocida de la generación del 27. Se supone que tomó sidra en el infierno y en Pepe el Bueno nada menos que Benjamín Jarnés o Ramón Gómez de la Serna. No lo digo yo, lo dice Antonio Cabezas en un artículo que publicó en el año 80 en el diario ABC. Dime, vale. Antonio Cabezas era escritor, era de la zona de Belmonte y escribió Las montañas rebeldes, entre otras, en el, no sé, en los 50 o así. Vale, voy a ir agilizando un poco, ¿vale? No quiero aburriros, yo quería estar una hora y ya llevo ya casi la hora, o llevo la hora. Es una pena que el infierno ya quede, bueno, se haya medio perdido o no. Sería ideal, como ya se habló varias veces en el pasado, recuperarlo de alguna forma para Grau, para el pueblo, como espacio, una plaza etnográfica, espacio complementario e integrado en el urbanismo de Grau. Quiero hablar también, por eso me salto cosas, de Casa Sindo, porque desde el año 15 más o menos, sabéis, o si no os lo digo yo, Sindo fue también yagar, tenía yagar, era sidrería, hacía su propia sidra y tenía bolera de batiente. Y producía también 25.000 litros, por ejemplo, en el año 1925. En el 28, según la información del archivo histórico, vendía 5.026,50 pesetas. Lo cierto es que, por ejemplo, me contó Lazcano que compraban la sidra en toda la comarca, lo traían, como lo veis en miles de fotos, en carros tirados por bueyes, y echaban la manzana ahí y enseguida la metían en el yagar para mallar en diciembre, y que contrataban hasta 6 paisanos para mallar, aparte de la gente de la casa, de la familia. También me contaste cosas muy interesantes que me tengo que saltar, de que en los años 60, por ejemplo, vendisteis en una flor nada menos que 100 litros, 100 botellas de sidra y 100 kilos de sardinas, nada menos, de cómo era el yagar, que era de apretón. Bueno, la verdad que es muy interesante las aportaciones que tendréis que leer en el libro para que me dé tiempo un poco a contar alguna cosilla más. Porque, aunque no podamos decir que hubo yagares en Grau como los conocemos ahora, de estos yagares como hay por Gijón y tal, lo que sí os puedo asegurar es que hubo unos cuantos yagareros que producían y que vendían sidra en el ámbito local y comarcal, incluso fuera de Asturias. Y los hubo sobre todo hasta la Guerra Civil. Tengo mucha información de unos cuantos, gracias a distintas fuentes, como digo, del archivo histórico. Por ejemplo, en el año 26 tengo referencias de José Álvarez Menéndez, que hacía sidra en el barrio del Río Martín. Pedían depósito de sidra. Depósito de sidra es que hubo una ley, a partir de los años 20, que para tener depósito de vino, de sidra, tenías que hacer una solicitud al ayuntamiento y pagar un impuesto. Gracias a eso tenemos muchísima información de dónde había fabricantes de sidra aquí en Grau. José Álvarez Menéndez pide depósito de sidra, como digo, en el año 26, en el 27, en el 28, en el 30, y tenía la fábrica de yagar en el barrio del Río Martín, creo que es la calle Lorrín, ¿vale? Después, en el año 31, tenemos a Celestino Areces Fernández, también en la calle Lorrín, que pide depósito de sidra a partir del año 31. No sé, a lo mejor lo sabéis alguno de vosotros, si se trata del mismo yagar, probablemente. Celestino Areces es el de los de Cafés Areces, ¿vale? Que luego los hijos, pues, instalaron ahí el primitivo tostadero de Cafés Areces que lo fundaron como sociedad en el año 57. Tino Celestino Areces, que en los años 30 producía bastante sidra, 25.000 litros en el año 42, 16.000 en el año 43, 44, 45 y 46,
y consta como fabricante de sidra como mínimo hasta el año 47. Celestino Areces era originario de Peñaflor, ¿vale? Y tenía un hermano, Atanasio Donato Areces Fernández, que nació en la casa de Peñaflor, en la casa de la Obispalía, cerca de la iglesia. Bueno, este Atanasio y también Tino Celestino eran hijos de José María, que lo vimos antes como productor de sidra a principios del siglo XX. Y es muy interesante esto de Atanasio también, porque también tenía una fábrica de sidra en El Veo. La documentación habla del Bello con B, el Bello con V, pero bueno, y El Veo, en Peñaflor. Y fabricaba sidra entre el año 30, como mínimo, entre el 30 y el 33. ¿De qué fabricaba sidra? De sus propias pumaradas. Tenía ahí en esa zona una plantación, una pumarada espectacular. Tenía también pumaradas en las regueras, tenía bastantes propiedades en las regueras. ¿Qué le pasó a este Atanasio? Que el pobre murió joven, era un hombre muy alto, con mucha iniciativa, pero el nieto, que me pasó mucha información, José Luis Rodríguez, lo conoceréis porque vive y mide ahora 2 metros y pico, y según parece el huevo era así también muy alto. Y murió muy joven precisamente por problemas de salud, por lo alto que era. Bueno, la cuestión, que este Atanasio es interesante porque vendía sidra a Madrid. Había 3 o 4 clientes fijos de Madrid que tenían tabernas o sidrerías en Madrid y que le llevaba la sidra vendida por Atanasio. El problema, ¿y por qué se dejó de hacer sidra? Primero porque murió, y después Atanasio y Tino hicieron, antes de la guerra, un primer intento de tostadero. O sea, antes de que se hiciera famoso y hicieran perros de café a Areces, una generación anterior había intentado abrir un tostadero de café y fracasó. Supongo que también por la guerra y la situación o lo que sea, y la cuestión que tuvieron que pagar las deudas, y Atanasio, que era el que más propiedades tenía, tuvo que vender muchas pumaradas, bueno, tengo muchos datos, pero y también toda la maquinaria, y eso ya después de morir, los bocois, el yagar, todo eso lo vendió para pagar un poco las deudas que le produjo no la fábrica de sidra, sino la de café. Eso vendiólo todo. Hay mucha más gente, luego lo veremos en un resumen, pero por ejemplo, parece que estoy hablando solo de Abrilla, pero no. Llama la atención que hubo hasta 3 productores, 3 fabricantes distintos de sidra en Fuexo. Ceferino Álvarez, que hacía 5.000 litros en el año 27, también hizo en el 29, 30, 33. Otro vecino de Fuexo, Juan Fernández Álvarez, en el año 29, en el 30. No dice que solo se hicieran esos años, yo hablo de las constancias que tengo según documentación. También, por ejemplo, está aquí su nieto, que me dio bastante información, Baldomero Blanco Martínez, que en el año 29 y en el 30, lo llamaban el Guindilla, a Baldomero, tenía un yagar en la estación, en lo que luego fue la sierra de Santiago Ordiales, allí tenía el yagar, y producía también bastante sidra. En el año 30, por ejemplo, declaraba que las ventas habían alcanzado más de 4.200 pesetas en venta de sidra. Por saltarme cosas, también tenemos en Bayo una sidrería, una fábrica de sidra, de la viuda de Antonio Flores, 10.000 litros hizo. Elino Prieto Álvarez en Sama de Grau, en el año 30. En el año 30 también Eduardo Rodríguez y su hijo Ramón en Fuexo, que este es el tercero que os comentaba antes de Fuexo. César González en Anzo, en el año 32. Belarmina Fernández a partir del año 33. Belarmina Fernández lo pidió en el 32, en el 35, en el 36, y en el 35 nos dice que produjo 8.830 litros de sidra, y es interesante porque nos dice que tenía yagar en la Panerina, lo cual nos da a sospechar que era el yagarón. Lo que pasa es que hay una cosa, yo no sé qué vinculación puede tener Belarmina con los verdaderos propietarios del yagarón, que fueron Lorenzo Fernández y su viuda, que llamaban María Lorenzo, no porque sea apellidada Lorenzo, sino porque era viuda de Lorenzo Fernández. Esto era el yagarón. Y aprovecho para dedicar esta charla a mi abuelo,
que una de las últimas veces que hablé con él, tirando un poco antes, bueno, unos días antes prácticamente de morir, me dio pistas del Yagarón y se acordaba de que no, había un Yagar muy bueno junto donde nací yo, en la Panerina, el Yagarón y tal. Bueno, la verdad que la importancia de los informantes, esta gente mayor, solo nos damos cuenta cuando nos faltan. Y luego había otro, bueno, del Yagarón puedo hablar de muchas cosas, hacía también 25.000 litros, tuvieron también esta familia, María y Lorenzo, una taberna también especializada en sidra, en la Travesía o Recodo de Pedregal, que luego fue el Val Calavera, que ya os sonará un poco más, pero antes fue sidrería. Y es importante también la producción o la importancia que tuvo en Grau la fábrica de sidra o el yagarero Ciro Pérez Fernández, que desde el año 23 y hasta el 46 hizo sidra en las dos vías. No sé si os dais cuenta dónde estaba el taller, la fábrica de muebles de Fernando Díaz Arias, ¿es? Abrino. Vale, pues allí, antes que allí donde tenía este Ciro, el Yagar. Era importante Ciro porque tenía mucha pumarada en la zona del Charcón y lo que es la parte de atrás de la calle Valentín Andrés. Y tenía bastante, bueno, mucho manzano y produjo sidra, como os digo, hasta esos años, como mínimo hasta el año 46. También Elías González Zarza, de Picaroso, era fabricante de sidra, al menos en el año 34. Y luego podríamos hablar también largo y tendido de otras sidrerías que originariamente también fueron fabricantes de sidra, como Casa Tarrazo. Casa Tarrazo, al menos en el año 25, producía su propia sidra. Es cierto, bueno, me quedé aquí plantado, esto nada, es una cosa del infierno que tiene su interés, porque fue un estudio que se hizo en el año 82, poco antes de que cerrara el infierno, y son las características un poco de las distintas sidras, de las propiedades, de la densidad, del pH, del grado alcohólico, por ejemplo, el infierno ya veis que tenía 6,10, de la zona de grado. Habla ahí del infierno y de un tal J. Alonso Díaz. Yo no encuentro referencias en grado de J. Alonso Díaz, no sé si os suena. Yo para mí que es de Salas, de la zona de grado, pero no del concejo. Y estas fotos de Casa Sindo. Lo que se ve detrás de las fotos es todavía el Yagar, las barricas. Este es, si lo conocisteis todos, la zona anterior al Yagar. Y detrás del Yagar, como decía antes, hubo bolera. Más fotos de Casa Sindo. Y este es la familia de José María Areces Suárez, el de Peñaflor, el padre de Atanasio y de Tino, ¿vale? Este es el cabeza de familia que hacía sidra ya a principios del siglo XX. Y este es Atanasio, el que os comentaba yo, que hacía sidra en el Beo, que murió antes del año 39. Y Casa Tarrazo. Casa Tarrazo, o lo que luego fue Levia, lo conocimos como sidrería, pero también fabricaban sidra, tenían también Yagar propio. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, me llama la atención que se siga conservando todavía el nombre ahí, esta foto es actual. Aunque ahí diga que la sidra es de Lugones, de Coyoto, lo cierto es que al menos tengo datos de que el año 43 y el 46, también el 25, producía sidra propia 6.000 litros. ¿Vale? Juan Tarrazo, como sabéis, ya os comenté antes, bueno, lo tuvo una temporada, luego volvió, abrió también, aparte de la sidrería, tenía un salón de baile, pero bueno, no me voy a entrar ahora en eso, porque sí, igual es menos conocido, bueno, después lo tuvo, eso ya lo conocí, porque yo creo que Bernardino, hasta el año 64 o por ahí, o a partir del 64 y hasta el 78 lo llevó él. Estas fotos me las facilitó
la familia. Lo que os decía, que aparte de Casa Tarrazo, aparte de Levia, tenemos, por ejemplo, a Emilio Tarrazo, que era primo de Juan Tarrazo. También tuvo sidrería en lo que es la actual avenida Villavella, en el Casal. Producía, por ejemplo, aparecía como fabricante de sidra en el año 18, producía 15.000 litros en el año 24, y también en el año 13 debió de tener una taberna en la zona del campo, luego en el 25 se fue para el Casal, en fin, bueno, hay mucha información sobre Emilio Tarrazo. Luego su hijo Juan Tarrazo fue el que puso allí, daba clase, era donde daba clase. Y es interesante también la fábrica de sidra y la sidrería de los Calaviones. El chalet de Don Carlitos, el Calavión, no sé cómo lo llamáis. Resulta que ahí había sidrería, no en el palacete francés, estilo francés, sino en lo que era la casa de la servidumbre, bueno, de los empleados, que en la parte de abajo hubo sidrería también. Además, que yo tengo datos por lo menos hasta el año 47. Lo hacían en un tendejón, el llagar lo tenían atrás. Aquí veis, porque lo que se conserva actualmente, se estropeó todo lo que son los barricas y tal, pero sí que se conserva, se ve regular, porque hice la foto con el móvil, el llagar, la pesa, que en este caso veis que curiosamente el fuso no es de madera, que es lo habitual, sino que es de fierro, es de hierro, que es el único que yo... Bueno, pues eso todavía se conserva ahí. Voy acabando ya. Luego estaba la sidrería de Conchano, que estaba en las calles Nuevas, también fabricó sidra. Es interesante eso que pone ahí, porque pone, mira, para que calculéis un poco el volumen que hacía esta gente de sidra. Eso que pone ahí, no sé si lo veis, vendió, quiso vender en el año 29, según parece no lo vendió, porque en el 36 seguía funcionando como sidrería Conchano y sidra Conchano. Quiso vender bocoyes, toneles, pipas, 120 pipas de sidra, 11.000 botellas, 600 cajas para transportar sidra, o sea, era un volumen, yo creo que importante. Luego, yo creo que todos tenemos en mente otras muchas sidrerías que no fabricaron nunca sidra, pero que son parte de la tradición sidrera, como fue Pepe el Bueno. Se llamaba Pepe el Bueno porque su propietario original fue José Fernández Martínez, Pepe el de Llamas. Luego se convirtió en Casa Ferín y luego volvió al nombre original de Pepe el Bueno, y que sigue funcionando hasta la actualidad. Estas ya son fotos de cuando era Casa Ferín, y bueno, distintas estanterías de distintas épocas de Pepe el Bueno. Lógicamente también está el Cabaño, y en el Cabaño me quiero, os pido un minuto más para hablar de una cosa importante que ya apunté un poco antes, es la vinculación de la tonada y de las sidrerías. Esa foto que veis ahí es muy interesante porque es el Polenchu cantando. Es posible que la sidrería sea el infierno, ¿por qué no? Es posible porque aquí está el vuelo de Balbi, este dice Balbi que es Burié, bueno, pero daros cuenta que esta foto se publicó en una revista madrileña. Yo creo que es significativo, lo escribió el artículo, se publicó en el año 28 en la revista Estampa, y el artículo lo escribió el poeta Alfonso Camín, y era una serie de artículos sobre canciones, sobre folclore, sobre música típica de las distintas regiones de España. Y el artículo dedicado a Asturias, que escribe Alfonso Camín, habla de la tonada, concretamente, y habla, o sea, se centra en el Polenchu, lo llama maestro, dice que se fue a Madrid, que, bueno, cuenta una serie de cosas muy interesantes, y nos habla de esa vinculación, de siempre de la tonada y de tal. Pero yo creo que es significativo que para una revista madrileña, Alfonso Camín, que no era de Grau, hable concretamente de Grau y del Polenchu y de todo esto. Bueno,
Hubo otras sidrerías, la sidrería Sevilla, que había también en las Dos Vías. Hubo una sidrería de Viuda de Valentín García en el Recodo del Ayuntamiento, la sidrería de María La Pega, que estaba, o María Candamo, que había enfrente del Palacio Fontela, en las calles Nuevas El Chao. Bueno, una serie más de sidrerías históricas, porque en Grau hubo, hay y habrá muchas sidrerías. Y también hay que decir que se tomaba sidra también en las tabernas. Es interesante, por cierto, y acabo de hablar, la evolución de los chigres en Grau. ¿Sabéis en el año 1751 cuántas tabernas había en todo el concejo? Solo había 15. Solo 2 en la villa y 13 en el resto del concejo. Y 2 de esas, una estaba en Budrión y otra en Trubia, que de aquella eran de Grau y todavía no son de Grau, con lo cual había 13. Luego ya, en el año 24, ya aumentamos a 53, bueno, hay una evolución interesante y que también allí se tomaba sidra. Voy a hablar muy rápido de la sidra champán, la reina de Asturias, ¿vale? Un minuto más, os pido, porque yo creo que es interesante. ¿No tenéis prisa? ¿Qué paciencia tenéis? Bueno, lo siento, un minuto. A finales, ¿vamos bien? Si no, a finales de la segunda mitad del siglo XIX hubo 2 cosas muy importantes para la industria sidrera en Asturias. Una fue la champanización en 1857 y la otra fue la gasificación artificial en 1884. Bueno, estas 2 novedades lo que permitieron fue producir una sidra más estable, en conservación, más fácil de exportar, que llegara a los emigrantes asturianos en América, y un auténtico boom. Esto dio paso a una industria importantísima en Asturias. El especialista en esto, Manuel Cravifose, nos cuenta que hubo nada menos que 41 fábricas de sidra en Asturias. Es verdad que la mayoría, como siempre, los concejos sidreros del oriente, de tal, pero también en el occidente asturiano. Hubo fábrica de sidra champán en Valdés, hubo una fábrica de sidra champán con orígenes asturianos, pero en Madrid, y una fábrica de sidra champán en Grau. Concretamente, esto surgió en el Rellán, porque el que la fundó, allá en el año 13, fue nada menos que Manuel Fernández Miranda, el padre de Pepín Fernández, que luego fue famoso por el fundador de Galerías Preciados. Bueno, Manuel Fernández es un personaje también interesantísimo. El origen del Corte Inglés no está en los almacenes El Encanto, el modelo americano, no. Está en el modelo del Rellán. En el Rellán tenían de todo. Tenían bar tienda que vendía un poco de todo. Tenían posada. Tenían para que durmiera el ganado y tal. Tenían fábrica de sidra, hacían su propia sidra. Tenían taberna. Era un supermercado totalmente. Bueno, salón de baile. Tenían de todo allí. Allí surgió la sidra champán, la reina de Asturias. Bueno, y hacían sidra natural también, Hacían también 25.000 litros en el año 25. Aquí veis distintas imágenes cuando lo dieron de alta en la propiedad industrial en junio del año 14, más información más completa, un poco ampliada de cómo era. Porque lo interesante también de la sidra champán, la reina de Asturias, como todas las sidras champanadas, es que gastaron mucho e invirtieron mucho en publicidad. Publicaban en los boletines, como os comentaba un poco antes, de los centros asturianos de Madrid. Estuvo pagando años y años y años un anuncio en el boletín del Centro Asturiano de Madrid. Estuvo también, se publicaban anuncios en el periódico Mosconia, que fue un periódico que se publicó en Grau en la década de 1915 y por ahí. Aquí veis distintos diseños de la reina de Asturias. Hay confusión con esto. En algunos sitios dicen que la sidra champán de Grau era la princesa de Asturias. Es, como veis, la reina de Asturias. Había un error. Y este es el anuncio muy interesante. ¿Por qué? Porque este anuncio, que se publicó en el año 20, como digo, ya veis cómo era la botella. La botella es, oye,
como las de ahora, poco más o menos, ya veis, la pegatina, la veis ahí en el medio. ¿Por qué fracasó esta sidra? Como os decía antes, se exportaba a América, se vendió. El hijo de Manuel, Fernando, el hermano de Pepín, fue el que siguió un poco con el negocio. Lo trasladaron, que esto es también muy interesante, del Rellán, pusieron la fábrica de sidra champán, la pusieron en San Pelayo. Además la pusieron en un sitio muy interesante, que era la antigua, bueno, esto es incluso todavía a día de hoy, hay un anuncio de la sidra champán La Reina de Asturias en el ferroviario de Oviedo. Lo que pasa es que borraron lo de sidra champán y pusieron sidra natural, pero bueno. ¿Y dónde estaba la fábrica de sidra champán en San Pelayo? Pues reutilizaron la antigua fábrica de bayonetas, ¿vale? Ahí era donde tenían la fábrica de sidra. Yo, cuando se dio de alta en el ayuntamiento en el año 13, pone que estaba en el Rellán. No sé si ya empezaron la producción en San Pelayo o se trasladó, pero en todo caso fue ahí donde hicieron la gran producción de la sidra champán La Reina de Asturias. Hicieron, como digo, anuncios y vendieron mucho. ¿Por qué fracasó? Murió Fernando. Fernando, creo que, si recordar, que murió de tuberculosis en el año 20 algo. Y sí cuentan que tuvo que venir Pepín Fernández y tuvo que pagar algunas deudas. Manuel, el padre, continuó como llagarero de sidra natural en el Rellán, pero dejaron de hacer sidra champán en San Pelayo. Y acabo, y sobre el año 25 dejó de funcionar, o por lo menos entró en crisis, y el punto final ya de esta sidra champán fue este anuncio que hemos publicado en el periódico La Prensa de Gijón, donde venden ya ganga, máquinas nuevas, excelentes envases, bueno, que venden ya todo lo que les quedaba, vendieron o intentaron saldar la maquinaria que tenían. Es muy interesante también, ya os decía que pagaba mucha publicidad, esto en el año 22 aparece una página también en el periódico gijonés La Prensa, que habla de las fiestas de Grao. Este es un anuncio de estos como hacen ahora pagado, porque habla de muchos industriales de Grao y es publicidad. Parece que habla de la flor de Grao, pero lo que realmente es como un anuncio pagado de muchos, de fondas, en fin, de panaderías, de muchos negocios. Y hay un artículo entero dedicado a la sidra champán La Reina de Asturias que tendréis que leer en el libro, porque ahora no nos da tiempo. Vamos a acabar ya, acabamos. Resumen. Llagares, fabricantes, vendedores de sidra. No había gente que fabricaba sidra en casa para consumo propio. Del año 1901 al 47, como ya fuimos viendo, y hablo ya de referencias documentales, datos que hay en el archivo histórico, en publicaciones de periódico, en revistas, en anuarios comerciales. En la villa hubo 18, como veis, productores diferentes de sidra, y lo que aparece a continuación son los años en que yo tengo referencias de que ese año hicieron sidra para vender. En el resto del concejo hay al menos estos 11, ¿vale? También con los años en que nos consta que hicieron sidra. Y luego tenemos estos que ya vimos de principios del siglo, que no sabemos si José María lo hacía en Peñaflor o lo hacía en Grao, pero bueno, en todo caso eran en el concejo. En resumen, 38 referencias distintas de fabricantes y vendedores de sidra diferentes entre el año 1901 y el año 1947. Y por décadas, en la década de 1900 había 11 productores distintos, 13 en la década del 10, 18 en el 20, 16 en el 30, 5 en el 40, y luego ya solo quedó el infierno, del año 50 hasta el 82 más o menos. ¿Vale? Os decía, el que diga que hace las cosas solo, miente. Me ayudó mucha gente, espero que hagáis de esta charla, me ayuden mucho más, y hay unos cuantos a los que les debo gratitud eterna. Quedó muchas cosas en el tintero, pero la gratitud nunca puede quedar en el tintero. Y luego, bueno, las fuentes que manejé,
la bibliografía, que es extensísima, pero en el caso concreto de Grau no os creáis que hay tanto, espero que haya más a partir de ahora, y las webs en la que hay también distinta información, porque la suerte es que ahora hay mucha prensa histórica en portales institucionales que puedes sacar mucha información con tiempo y con paciencia. Muchas gracias y perdón por haberme excedido un poco, ¿vale? Muchas gracias.